Que no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía. Vas a regatear. Un hermoso día es hoy. Ay, qué bello día. ¿Cómo les va? ¿Cómo está Sergio? Ya no sabía a quién le estabas preguntando. Yo les preguntaba a quienes a estén todos. del otro lado, pero como te veo hace tan poco, hace 2 segundos que entraste acá al estudio, también quiero saber cómo te va vos. Me va muy bien dentro de todo lo que uno podría decir, que si no te cuento todo, ¿no? Te estoy por decir y dale, pero me parece que no es no apropiado. No da. Así que digamos que bien. Bueno, nosotros seguimos remando en dulce de leche, queridos compañeros, porque, qué sé yo, hoy me desayuné como tantos otros de ustedes, me imagino, con el posteo del presidente de la Nación que dice textualmente: hoy en Argentina la libertad es absoluta, es tan grande que se volvió transparente. Eso da para llevarlo a un análisis de texto, ¿no? Sí. Después dice, pero conviene recordar que lo que vivimos es el resultado de haber abandonado para siempre los mecanismos encubiertos. Mirá las frases que... es un inconsciente que camina. Los mecanismos encubiertos que usaron gobiernos anteriores para someter a la libertad. Bueno, eso lo dice el presidente de un país como este, donde Así hay... empieza un seminario de 6 meses sobre medios de comunicación, ¿no? Es algo, digamos, inconcebible, y tiene que ver con esto que yo he venido trabajando en las contratapas, ese concepto de la sensación de irrealidad. Esta gente, y yo creo que esto, no sé hasta qué punto interviene Durán Barba y hasta qué punto Bannon, hasta qué punto los clásicos coaches de la derecha latinoamericana y hasta dónde los enviados de la CIA, ya a esta altura, que están interviniendo. No sé si escucharon, por ejemplo, que en España también hubo espionaje contra Podemos y que se detectó que hubo policías interfiriendo ilegalmente comunicaciones de los dirigentes de Podemos, comunicaciones viejas, pero que las están usando ahora en contra. Es decir, los mecanismos de la derecha global se van repitiendo, y esto implica que efectivamente estamos en una instancia donde aquellos que durante décadas planearon la gobernanza global han tomado el poder en muchos países, en muchos territorios, y que tienen por objetivo la perpetuación de algo que ya no existe. Por eso lo dramático de la situación. Ellos están luchando por preservar una hegemonía norteamericana que Rusia y China ya perforaron, ya no existe. Esta idea, bueno, lo dijo Trump, lo dijo Pence, que Rusia no tiene nada que hacer en América Latina, como si fuera el portero de América Latina. Tener a los rusos diciendo que América Latina no es el patio trasero de nadie. Y los chinos. Y los chinos también, ¿no? Estamos viviendo una época excepcionalmente compleja, confusa, y por eso, porque es tan complejo y tan confuso, los dirigentes locales, los títeres locales de cada lugar, porque poco a poco, a medida que van pasando los meses, los días, los acontecimientos, nos vamos dando cuenta que Macri es un fusible que va a saltar en cualquier momento, como lo es Duque, como lo es Bolsonaro, como, bueno, Temer ya está preso. Eso es lo que tienen los mundos corporativos. Yo lo decía el otro día en un posteo, nadie es nadie en el mundo de las corporaciones. Yo me acuerdo de una frase
en un libro de Hannah Arendt que se llama ¿Qué es la política?, que decía allá por los 40, imaginen un país manejado por sociedades anónimas, donde nadie fuera nadie. ¿A quién le iría a protestar la gente? Bueno, ha llegado el momento en el que esa distopía se ha hecho realidad. Parece como que nadie es nadie, porque al poder real, al círculo rojo real, al verdadero, al que maneja los hilos de las guerras del mundo, y ese es el verdadero círculo rojo, el que maneja las grandes catástrofes del mundo, el que decide sacrificar un continente, y en este caso han mirado hacia esta latitud, después de décadas de mirar a África. África ya no tiene más que gente que quiere huir de esos territorios asolados por diferentes fuerzas armadas que además, más allá de ser regulares o irregulares, hace años que se han alojado de las lógicas de la guerra. Ni siquiera podemos decir que estamos en un mundo en guerra y pensar en la guerra tal como podíamos pensar la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Esto es otra cosa, esto es otra lógica, así como es otra lógica la de los golpes de Estado. Eso por un lado, que está confuso, está peligroso, son locos con carnet o monos con navaja, como ustedes prefieran. Da más o menos la misma idea. Es gente que no está preparada para estar donde está. Hemos visto cómo era este fin de semana, que las ratas se comían la droga, en un enfrentamiento entre la bonaerense y la federal. Estamos viendo que el jueves está citado el socio de Rosenkrantz en el juzgado de Dolores, es decir, la causa que parecía que era y que involucraba solo a Stornelli, que sigue en rebeldía. En realidad nos empezamos a dar cuenta toda la gente que hay que desea que siga en rebeldía, porque si Stornelli se quiebra o habla, esto salpica mucho más afuera incluso de nuestras fronteras. Pero lo grave es que hay gente dentro de nuestras fronteras que lo permitió, lo alentó, e incluso se jacta de eso. Y la verdad que, bueno, es un mal consuelo. Deberíamos tener otro tipo de argumentos y otro tipo de expectativas para mirar el futuro. Vamos a ver qué pasa con la bendita unidad. Todavía es confuso. Para mí Labaña es un tipo confuso. ¿Qué querés que te diga? No me inspira nada. Bueno, hasta aquí siempre estuvo del lado de la grieta del gobierno, estuvo con el Momo Venegas. Sí, bueno. un tipo que fue una fórmula con Gerardo Morales, digamos, qué sé yo. Llegado el caso, todos haremos lo que a ella todos los que creemos que es ella, haremos lo que ella considere más propicio para este momento tan complejo. Al mismo tiempo, ese mismo día que el socio en el estudio jurídico del presidente de la Corte Suprema tiene, porque está citado, que ir a declarar a Dolores, es el día límite que le han impuesto a Florencia Kirchner para volver de Cuba, no respetando sus tratamientos. Hoy me estuve peleando con Media Humanidad en un posteo de RT, porque además entran colombianos, peruanos, salvadoreños y te explican que se robaron todo. O sea, parece que son todos lectores de Clarín, y no es que son todos lectores de Clarín, es que todos los medios de toda la región dicen lo mismo, y todos los gorilas de toda la región creen lo mismo. Y la verdad, acá no hay garantías constitucionales para que vuelva. Yo creo, ¿no? Esta es mi opinión. Yo creo que no hay garantías constitucionales para que esa chica, si tiene problemas de salud, y si no los tiene, los va a tener, porque si estamos hablando de un estrés postraumático, que obviamente cualquiera en su situación podría tenerlos, no es en absoluto descabellado. Pero si tenemos a un fiscal que digamos, del que tenemos todas las pruebas, hemos escuchado todos los audios, vimos todos los videos donde se planifican cientos de delitos, y tenemos un procurador general que lo único que hace es decirle: tenés 10 días para darme una explicación,
Y esos 10 días todos sabemos que son para darle margen para que la causa salga de Dolores y pase a Comodoro Pi, porque no nos chupamos el dedo. No, nos tratarán como idiotas, pero no lo somos. Entonces, digamos, yo sé que Cristina es absolutamente institucionalista y que no cumplir con un requerimiento judicial debe ser para una persona como ella algo terrible. Pero está absolutamente claro que a Florencia la quieren como rehén, que la causa y aquello de lo que la acusan es absolutamente ridículo. Heredar a un padre, no se puede no heredar a un padre. Lo sabe Mauricio Macri perfectamente. Es más, lo sabe y él mismo lo ha dicho, que lo que hereda proviene de delitos. Entonces, a veces uno arrastra, nosotros, quienes pensamos como nosotros, más o menos, con un matiz, otro matiz, pero más o menos, tenemos como un apego, ¿no?, a las instituciones, un apego a lo que llamamos democracia, un apego a la cuestión de honor. Pero veamos la realidad. Las condiciones son de excepción. No hay garantías constitucionales, no hay garantías jurídicas. En la Argentina de hoy a cualquiera le pueden hacer cualquier cosa. Nadie nos protege. Es lo que decíamos la semana pasada aquí, cuando planteábamos que si te ataca un chorro te quejas y denunciás o en la justicia o en la policía. Pero si te ataca la policía o te ataca la justicia, no tenés a dónde ir más que a la cárcel. Y me parece que es hora de bancarse, no jugar más este juego, no jugar el juego de ellos, porque está escrito, porque lo han hecho con otra gente, porque hay más de 30 personas detenidas ilegalmente en este momento que deberían estar en libertad. Los únicos que están en libertad son los sospechados que pertenecen a su banda. Han dividido la Argentina en bandas. Una es imaginaria y la otra es más real de lo que pensábamos, mucho más real, y recorre las alcantarillas del país. Así que, bueno, seguiremos como hemos hecho hasta ahora, bancando lo que haya que bancar. Los tiempos se aceleran, hay mucha gente que se está poniendo nerviosa, sobreviene, yo lo entiendo, una ansiedad para tener ya el candidato o la candidata. Habría que evaluar y sopesar en esa ansiedad las posibilidades precisamente de seguridad jurídica o no que tiene la persona que más votos arrastra en la Argentina y que es una persona que está siendo perseguida, porque esto no es una democracia, esto es un estado de excepción donde a los opositores, y no a todos los opositores, se los persigue. Yo sigo pensando, sigo creyendo, como desde un principio, que los verdaderos opositores precisamente son los perseguidos, y que los que han tenido pantalla, los que han sido invitados a Davos junto con Macri, los que han acompañado las leyes, la reforma de ley de previsión social, los que han acompañado el pago a los buitres, los que han contribuido para sacarla a Cristina de la cancha, para ocupar lugares políticos por especulación, porque en situaciones dramáticas como estas, y de ahí para abajo se podría multiplicar, podría dar muchos ejemplos que no los voy a dar, pero se multiplican los casos en los que también hay muchos miserables que hacen cuentas y que aún sabiendo de la inocencia de tal o cual, el cálculo es mejor que no juegue, porque así me toca a mí. De esos estamos rodeados. Entonces, yo no he visto multitudes por la calle gritando la baña, ni masa. Veo gente que pide por Cristina y la verdad yo también pido por ella. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio.
Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Los lunes de Radio H a las 13 con el equipo de Otra Voz, porque la historia no solo la cuentan los que ganan. A las 15 llega Déjamelo pensar con Sandra Russo y Sergio Buñeschi. Carlos Milanesi propone a las 19 horas Puentes en el Tiempo, urdimbres de palabras y músicas entrelazando ayeres y mañanas. 20 horas vivas y haciendo historia. Mariana Baccaro nos trae entrevistas e historias de vida. Luis Frank a las 21 desembarca con El ataque del presente, de los cines, las artes y las máquinas de guerra. Bajate la aplicación de Radio H para Android del Play Store y escuchanos en tu móvil. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Los jueves en Radio H asoman con total normalidad, el programa que conducen Ana Schulman y Homero Bonafer, desde las 11 horas haciendo soberanía. Y a las 15 llega el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea y que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Boedo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23, ponemos en órbita la aterciopelada idea de Otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, desde épocas del Menemato, creo yo, que no se veía un periodo de tanta desmalvinización, furiosa desmalvinización, casi alborozada desmalvinización, como quiere llevar adelante este gobierno que ha borrado, muchos institutos nacionales han borrado las Malvinas del mapa. Tenemos un canciller que se olvida, el presidente habla de las Islas Sándwiches del sur, es decir, estamos rodeados de nuevo de aquel clima vergonzante que recibieron los excombatientes. Hoy es 1 de abril, mañana es el aniversario o la conmemoración de aquel 2 de abril en el que después de una primera gran marcha opositora nos encontramos en plena dictadura con que nuestras tropas estaban
yendo hacia Malvinas. ¿Cómo lo recordás vos, Sergio, eso? Lo recuerdo vivamente porque estaba cerca de la edad de poder ser convocado al frente. Y me acuerdo que estaba muy entusiasmado, es decir, si hubiese sido un poco más grande me anotaba para ir. Yo entré en esa ola nacionalista de a los ingleses los vamos a reventar, y vamos a liberar la patria, etcétera, etcétera, en la que entró mucha gente. Sí, claro. También recuerdo la bronca que nos dio una profesora que no quiso leer el comunicado que el gobierno obligaba a leer en clase, y nosotros la bronca la teníamos con la profesora, que ahora hay que decir qué coraje que tuvo. Claro. Pero una pregunta que me encantaría dejar abierta, porque no la voy a poder cerrar, pero una pregunta que valdría la pena hacerse teniendo en cuenta el momento político actual, es ¿por qué cayó la dictadura militar? Porque las dos vertientes de respuestas que se hacen son: una, porque se perdió la guerra de Malvinas; dos, porque la situación económica era pésima. Es decir, son dos respuestas que no tienen que ver con la dictadura en sí misma, sino con dos problemas aledaños que le surgieron a la dictadura. Es decir, si la economía hubiese andado bien, hubiese querido la gente que se vaya a la dictadura. Y si la guerra de Malvinas se ganaba... Ay, las respuestas son tan horribles, ¿no? Las respuestas que a uno se le ocurren son tan horribles. Exacto. Hablan tan mal de la Argentina. Hablan mal, pero creo que nos pueden permitir hacer una radiografía un poco más precisa de hasta qué punto realmente este es un pueblo comprometido con las instituciones democráticas. Pero por etcétera, favor, si etcétera. este es el país de la viveza criolla, justamente saltarse la regla. Exacto. Sí. Exacto. Lo que no hay ninguna duda, de lo que no hay ninguna duda es que luego de la derrota de Malvinas se abrió el proceso de la transición democrática. Y ahí aparecieron muchos que, tal cual como está pasando ahora, sacaron el boleto en despegar.com, se despegaron de la dictadura. Uno es el empresario periodístico Fontevecchia. Fontevecchia, que había mandado en una revista semanario cartas a gente de otros países diciéndole que en este país la pasamos bárbaro y que estamos muy bien, pero en el último tramo él fue preso, como que sobreactuó su función de opositor, fue preso y sacó chapa de hombre que fue encarcelado en la dictadura. Muchos hicieron ¿Fue eso. esa detención de la que escapó disfrazado? No recuerdo, no recuerdo cómo escapó. Nunca me lo Sí he creído recuerdo todo. que en todo lado salió que lo estaban metiendo preso, en una dictadura que ya no era dictadura, era más dicta blanda, la de Viñones. Pero hay que decir que hay algunos eventos que son increíbles. Primero, 30 de marzo, por primera vez, se anima la CGT, no solamente a hacer un paro general, sino a marchar a Plaza de Mayo. La situación económica era durísima, durísima. Ya estábamos hablando de una inflación galopante, desocupación. Si uno se mira en los diarios de la época, encuentra un parecido con la actualidad tronador. Claro. Se le anima, hay represión feroz. Un muerto hubo. en Plaza Hubo un de muerto, Mayo. pero hay gases, gente corriendo, muchos presos. Ubaldini cae preso. Sí, yo trabajaba en humor que quedaba en Piedras y Chacabuco, y la redacción estaba llena de gente que escapaba de los gases. Bueno, 30 de marzo. Sí. 2 de abril, la Plaza de Mayo llena para escuchar a Leopoldo Fortunato Galtieri decir que recuperamos las Malvinas, pero ustedes fíjense, escuché este audio otra vez, porque lo recordaba. Cada vez que habla de los ingleses y de Malvinas, recibe ovaciones. Pero cuando dice, yo soy el representante del pueblo, escuchen lo que pasa. A ver, escuchemos ese discurso. Pero que esto no se interprete como debilidad. Si es necesario, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino.
Es muy interesante. Sí, ¿escucharon ustedes los chiflidos que había ahí atrás? Era increíble. Que yo trato de interpretar, ahí lo chiflan. Como diciendo, vos no nos interpretás. Ahora, vuelve a decir, el que toque 1 metro cuadrado, y ahí recibe de vuelta la ovación. Es una complejidad, una cornisa por la que caminó Galtieri. El conflicto de Malvinas duró 2 meses y 10 días, algo así, hasta el 14 de junio. Pero durante ese lapso de tiempo, fueron 2 meses, es muy poco en una historia de un país. Sin embargo, está ahí concentrado una energía nacionalista increíble, chauvinista, anti-inglesa, pero no solamente anti-inglesa. En ese mismo periodo, Galtieri dijo que saquen el ejemplo los chilenos de lo que estamos haciendo ahora, porque después les toca a ellos. O sea, qué compadrito. Compadrito, no, pero al mismo tiempo, como diciendo, después que recuperamos la Malvinas, recuperamos el Beagle. Claro. ¿No? Y la gente en la y de calle. paso nos quedamos con el pasillo. Bueno, Oscar Camillón, que luego fue ministro de Relaciones Exteriores, dijo en sus memorias que efectivamente el plan de la Armada era, luego de ganar la guerra de Malvinas, que la daban por hecho. Eso no había duda. ¿Cómo no le vamos a ganar a los ingleses? ¿Cómo le vamos a ganar a los ingleses? Después de eso, era recuperar el Beagle, y la gente en la plaza cantó. Acá recuperé algunos cánticos porque me sorprendieron mucho. Palo, palo, palo bonito, palo, que se cuide Pinochet. Primero, pero no era que se cuide Pinochet porque va a caer la dictadura, era que se cuide Pinochet porque lo vamos a atacar por el Beagle. Y otro era tero, 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 tero. Hoy le toca a los ingleses y mañana a los chilenos. O sea, estamos en un momento... Bueno, igual, digamos, la raíz, uno lo puede, digamos, la temática es completamente otra, pero uno lo puede asociar perfectamente con el odio que se asusa hoy contra diferentes cosas, ¿no? Ni contra los británicos, contra a los que les queremos poner la alfombra roja para ir a todas partes, ni a los chilenos, que son en este momento cabecera de playa de Bannon y de toda la teoría y de la CIA, digamos. Pero el sentimiento que vos estás describiendo ahí, que estaba enfocado contra los británicos y estaba enfocado contra los chilenos, porque ellos apelaron, la dictadura apeló al sentimiento nacionalista más primitivo, digamos, no es tan diferente del odio que es siempre el motor de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? De tener otros a quien odiar, otros a quien linchar, y la manera de primitivizarse. Exacto, son comunidades que se forman en función de encontrar un enemigo. Un enemigo que es un otro total. En este caso daba igual que sea un inglés o sea un chileno, pero más allá de esto, y hemos hablado en otras ocasiones de lo que fue el programa 24 horas conducido por Cacho Fontana y Pinky, pero todos los que iban allí, que eran lo más granado del jet set de la cultura y de... Incluso han ido artistas que estaban prohibidos por la dictadura. Y fueron ahí y fueron a hablar a favor de la recuperación de las Malvinas con un sentimiento nacionalista que estaba por las nubes y que se confundía en todas las formas de nacionalismo, desde la más facha hasta la que reivindica una especie de antiimperialismo. Ahora, para terminar, tengo que decir que hubo... ¿Cómo se bajó esta onda cómo se bajó de un ondazo todo esto? De golpe, todos que pensábamos que íbamos ganando, viene el comunicado 166 de la Junta Militar, en otro momento lo vamos a pasar, y anuncia que tenían unos aparatos electrónicos increíbles los ingleses, que no... Claro, que permitían verla a la noche. Que permitían a la noche, que fue increíble, nos derrotaron por eso, si no ni locos nos derrotaban. Esto ocurre el 14 de junio. 2 días antes había venido el Papa Juan Pablo II a la Argentina a hablar de paz, 11 y 12 de junio, y el 13 de junio fue el partido debut de la Argentina en el Mundial de España, un mundial que venía a ser, era muy importante porque la Argentina venía de ser campeona del mundo, y a esa selección campeona del mundo se agregaba Maradona. Es decir, y encima se perdió, ¿no? Pero entre el Papa y el Mundial se calmaron las aguas y al día 14 se anunció la derrota de Malvinas. A partir de ese momento no hubo más amor propio, no hubo nacionalismo, la desmalvinización, pero no solamente la desmalvinización, sino el no hablar de un nacionalismo, aunque sea desde el punto de vista de amor propio a lo nuestro, ¿no? Claro, sino más bien todo lo contrario. Ahora continuamos con este tema.
Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Para continuar hablando del tema Malvinas, mañana es 2 de abril, tenemos en línea a nuestro compañero Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas y también corresponsal de Telesur, ¿no es cierto, Edgardo? Es así, gusto escucharte, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te estás acercando este año a este día? Para mí, usted haciendo una nota que siempre escribo para el 2 de abril, y sentía como una ráfaga de viento que aparece y desaparece, a veces fuerte, a veces más intensa. Este año es intensa en lo político, en todo esto que estamos viviendo, en esta desmalvinización por parte del gobierno de Macri y esta fatlanización por parte del Reino Unido, que lo hace con tanta libertad y con tanta con este personaje que es Mark Kane, el embajador que está acá en Buenos Aires, que es un hombre del glamour, de las redes, y que hace todo lo posible a partir de lo que le permite el gobierno para justamente vender la propaganda de lo que son las islas de la mirada del Imperio Británico, y le va bastante bien, ¿no? Claro, claro. Bueno, muy triste todo, ¿no? Claro, pero nosotros recién comentábamos, ¿no?, que desde el Menemato hasta ahora no hemos visto una campaña de desmalvinización tan grosera como la que está llevando adelante este gobierno. Yo charlaba con Guido Di Tella en su momento, cuando era el canciller, y obviamente que discutíamos por los ositos Winnie Pooh y por las políticas, pero había por lo menos alguna idea de aproximación, o tenían algún sentido, más allá de que no compartía tanto la política de él como la de Rucauf con relación a la visión de Malvinas. Este gobierno ha sido y ha entregado absolutamente todo, desde ese acuerdo del 16 de septiembre del 2016 entre los dos vicecancilleres, Forador y Duncan, entregando lo que ya estamos viendo, los terceros vuelos, toda este reclamo hasta y lo dijo el presidente hace 15 días, de la posibilidad de que opinen, participen y hablen los propios habitantes de las islas, sin tomar en cuenta lo que es la resolución 2065. Sí, como si fueran habitantes originarios. Sí, y dándole esta alternativa porque ellos avanzan como lo hizo el embajador, de dar becas a estudiantes de Argentina, de Chile, de Uruguay y Paraguay, pero el embajador acá dio 10 becas a estudiantes, en su mayoría de universidades públicas, de la UBA, de la Universidad de San Martín, de la Universidad de Mar del Plata, de la Universidad de Itela, para ir a estudiar a las islas idioma inglés, pero tenían que presentar una tesitura en inglés hablando de las maravillas de las Islas Falklands, sino hablando de nuestras Islas Malvinas. Y los pibes lo hicieron, acá nadie dijo nada, la Cancillería hasta los invitó y los felicitó, y estuvieron reunidos con el propio canciller. Este stand que hubo el año pasado en Expo Prado, ahí en Montevideo, que hablaba de las maravillas para invertir en las islas, pero también de la historia, y de que Argentina los agredió, y de que el Gaucho Rivero era un criminal, y se le daban esta folletería a los estudiantes y el Estado, y mucho por el foro. Entonces hay un avance. Bueno, hace 2 semanas fueron funcionarios del gobierno de Uruguay, con periodistas, con referentes de la cultura, a ver la posibilidad de inversión y de buenos negocios. Entonces, a las islas, ¿no? Sí, entonces, desde esa perspectiva estamos avanzando en ese viento que entra por parte del imperio, y nosotros en esta mística que tenemos de la pertenencia, porque recién escuchábamos a lo de la secesión, y yo el día 14 de junio en Malvinas, el 13 de junio en Malvinas, estábamos todos desesperados para ver cómo iba Argentina a Bélgica en el Mundial de España. Tenemos esa pertenencia con el fútbol, con la camiseta, pero también hay una pertenencia muy fuerte con la causa Malvinas por parte del pueblo. Y cuando hablamos de las Islas Malvinas, no hablamos de los islitas, hablamos de 3.900.000 kilómetros cuadrados, la mayor reserva vitícola del hemisferio sur, en este mar austral, que la propia Naciones Unidas en marzo del 2016 extendió en lo que significa el territorio argentino, en lo que significa esa base militar de Moplice, en la mayor estructura de la OTAN en el hemisferio sur, que tiene un control de nuestro mar austral, de los pasajes bioceánicos. Si pasa algo en Panamá, en el canal de Panamá, es el único acceso entre el Atlántico y el Pacífico, y hoy ya barcos escalados que no pueden cruzar por Panamá tienen que pasar por ahí, y ese control de radares y militar lo tienen esa base de Moplice en las islas. Y después el objetivo fundamental que tiene el Reino Unido, que es mirando hacia el 2041, la discusión del Pacto Antártico, las reservas mayores que tiene el planeta de agua dulce, el tema de los minerales, la investigación científica, de los alimentos que hay en la Antártida. Y si vos ves el mapa de arriba,
desde el otro lado tenés a Oceanía y Australia. Claro. Tenés toda la corona británica controlando el continente blanco, que siempre fue el objetivo del Reino Unido en su historia de piratas y de imperio, controlar los mares para tener un control territorial. Entonces, a eso nosotros todo bien, todo abrazos, todas buenas relaciones, todo cariño, y ni siquiera hace falta los ositos Winnie Pooh, porque ya es demasiado, es decir, serían demasiado alevosos. Somos 40 millones de Winnie Poohs en este momento, lo que estamos es un manoseo que duele, ¿viste? Sí. Además, bueno, nosotros hablamos tranquila y fácilmente y pronunciamos, ¿no?, la palabra desmalvinización, pero cada 2 de abril hay que acordarse de que fueron más los excombatientes que murieron por el olvido de esta sociedad y por el destrato y por la desmalvinización que en la guerra propiamente dicha, ¿no? O sea, esto tiene consecuencias. Es que recién también escuchaba que Malvinas, el fervor patriótico de Malvinas fue como un mundial de fútbol. Se perdió, se anunció la derrota y nadie más quiso hablar. Claro. Fue durísima, porque si fue la transición a la democracia, pues la sociedad no se quiso hacer cargo de esa derrota, no se hizo cargo de los que volvimos de Malvinas, los soldados que fuimos allá con mucha dignidad a defender a la patria, como pudimos. Y entonces a la comunidad ya era la palmadita en la espalda y nadie más hablaba de la causa Malvinas. Y también en la época del alfonsinismo hubo una desmalvinización fuerte, más allá del homenaje y el recuerdo por Alfonsín y por lo que significa un hombre de la democracia, ese tema no lo tocó. Prefirió, y el único héroe de Malvinas que yo recuerdo que haya nombrado a Raúl Ricardo Alfonsín se llama Aldo Rico en la Semana Santa, no en las Felices Pascuas. Entonces, después el menemismo hizo algunas pequeñas cositas, pero también hubo una política salvaje de desmalvinización. El kirchnerismo, Néstor y Cristina, con su sangre y con su fervor patagónico, es decir, tuvieron claro el concepto de lo que significaba malvinizar hacia los excombatientes y hacia esa mirada. Hace 3 días atrás íbamos a tomar un café con Pedro Saborido y terminamos caminando desde Plaza de Mayo hasta Palermo, y hablando de Malvinas. Y él me decía, el tema de los excombatientes para la sociedad argentina, pero yo creo que para la sociedad del mundo, el tema de sus excombatientes son como los exadictos, ¿viste? Si algo tienen, y siempre hay una cuestión de prejuicio. A mí como periodista me fue extraordinariamente trabajando bien para afuera, porque como el tema Malvinas no está, ahora en mi país me costó mucho siempre ese tema, ¿no? Esa cuestión de Malvinas y el periodismo. Pero creo que lo importante fue cómo se pudo construir el relato, cómo se cambió el relato, cómo se habló de la posguerra, porque fue tan dura y tan cruel como Malvinas. Como vos bien decías, hay más muertes por suicidios que muertes por combate. Sí. Pero los ingleses también tienen 235 suicidios y tienen una situación compleja. Es decir, el estrés postraumático es complejo para todos porque no es una enfermedad individual, es una enfermedad colectiva. Claro. Que se va acrecentando, que hoy hay muchos casos de suicidios. Este año creo que hay como más de 30, porque también va pasando el tiempo y eso va generando el tema de la violencia, el alcohol, la droga. De excombatientes argentinos, más de 30 suicidios de excombatientes argentinos. Es un tema que sigue vivo y preocupa. El tema es poder tomar conciencia que se tomó. Hoy hay otra mirada de lo que significa la perspectiva del pueblo argentino. Hay otro relato, otro homenaje. Mañana hay un homenaje concreto, sincero, en muchos de los ciudadanos argentinos porque se tomó a partir de esa política de Estado. Y el gobierno mañana invita a tomar la leche, algunos con Mauricio en Olivos, todo bien, pero después desmalvinizamos en todo lo que significa la defensa de nuestra soberanía y toda esa política de Estado que no pasa por Mauricio Macri, que tampoco pasó por Néstor, ni Cristina, ni por Alfonsín. Es una cuestión de Estado. Y se tiene que trabajar de tal manera como una cuestión de Estado, como fue el Acuerdo de Ushuaia del año 2010, donde todas las fuerzas políticas se juntaron para hacer un decálogo de los 10 puntos que, más allá de lo que dice nuestra Constitución, es lo que nos pertenece como parte de nuestra identidad, y mantenerlo como política de Estado. A mí me conmovía escucharlo a Luis Ignacio Lula da Silva, a Evo Morales, a Chávez o a Correa hablando de Malvinas como pertenencia de la región, no solamente de la Argentina. Claro. Hoy estamos haciendo buenos negocios con los Kelper, Brasil, en Uruguay, ni hablemos en Chile. La mayoría de la mano de obra que hay trabajando para los barcos pesqueros no son de la Unión Europea como fueron al comienzo. Ahora son todos ciudadanos de origen peruano, son todos ciudadanos de nuestra región que van a hacer dinero en el segundo lugar con mayor ingreso per cápita del planeta. $122 por año recibe cada habitante de las islas. Y si vamos al tema económico, del año 83 al año
de 2015 se recibió de regalías pesqueras en las islas 150.000 millones de dólares. Esa plata es plata que nos pertenece a nosotros y ellos la están disfrutando. Entonces Claro. eso también duele. Claro. No es solamente los islitas y los simbólicos, Es increíble sino que acá porque- hay cuestiones mucho más profundas. Esteban, ese número que diste, 150.000 millones de dólares, es exactamente la deuda que contrajo el gobierno de Macri. Sí, pero es la realidad. Mike Summer, el hombre poderoso dentro de los habitantes y del Consejo de las Islas, es un virreinato, ¿no? Porque el gobernador lo elige de Londres, no lo elige Claro. el pueblo, no vota el pueblo. La comunicación, la televisión la maneja, todo sale de la base militar. Así se autodeterminan. Y hay ciudadanos de distintos países viviendo en las islas. Claro, El claro. último censo del año 2010 marcaba que de los 2.000 habitantes, 2.000 y poquito más, hay habitantes de otros países que van a hacer plata. Ujú. Es un paraíso fiscal, hay mucho dinero y y si vos miras un poco más de fondo en lo que es la geopolítica, no más de 10 años va a haber más habitantes nacidos de ciudadanos chilenos que de los propios habitantes británicos que están en las islas. Una última, Edgardo, el día de la convocatoria en defensa de la acción legítima del juez de Dolores, Ramos Padilla, fue muy emocionante ver a grupos de excombatientes apoyándolo, porque él a su vez fue quien los ayudó, los apoyó para identificar a sus compañeros caídos en Malvinas. Alejo tiene dos grandes virtudes. Aparte es un buen tipo, él ayudó en el tema de la identificación, y fue el precursor de hoy un grupo como los de compañeros de Sección de La Plata, que este gobierno lo ha denostado y lo han escondido. Y yo participé cuando vino Roger Waters la primera vez y le fuimos a hablar, porque cuando estuvo en la cancha de River, que nos invitaron, me acuerdo que bueno, todo, y gracias a eso León estuvo cantando hace poco tiempo en La Plata, y muy linda la anécdota, otro día te la contaré de cómo va y por qué León canta la memoria y no canta solo Le pido a Dios como quería él. Uh-huh. Pero Alejo también trabajó mucho en lo que son los juicios por las torturas en Malvinas, que va a haberse este año. Hay 18 casos de los 120 que hay denunciados, que decían que no existían, que nos amenazaban de muerte, que decían que nos tenían. A mí me decía una radio de Radio 10 a la noche los domingos que me tenían que quemar una hoguera y clavarme bayonetas en el pecho por denunciar esa aberración. Y después el Ministerio de Defensa nos dio esa documentación en mano cuando estaba el Chivo Rossi como ministro de Defensa, y entonces está documentado cómo eran las torturas en Malvinas. Y eso, el precursor de eso, el que empezó a hacer la denuncia fue también Alejo Ramos Padilla, así que fue un hombre muy importante para la causa Malvinas. Absolutamente. Con la identificación que hoy, es decir, gracias a ese momento, aunque hoy otros son los protagonistas, y entonces los que decían en su momento que era un festival de huesos, de identificar a los soldados, los que fueron a agredir a Pérez Esquivel y a Nora Cortiña cuando fueron a Malvinas para hacer campaña para que la Cruz Roja identifique a los soldados, hoy son los que están con este gobierno participando de toda esta movida, y los que fueron protagonistas de la base, el comienzo de esta historia, hoy lo están mirando desde afuera. Muy triste, ¿no? Porque creo que hay una cuestión que no debe ser política. El tema de los familiares tiene que ir más allá Por de supuesto. las cuestiones políticas. Es un tema una humanitario. cuestión de humanismo, Absolutamente. humanitaria, de afecto y de respeto a esa historia, ¿no? Vos fíjate que la expresión misma que vos citaste de los buscadores de huesos es la misma expresión que están usando algunos jueces retrógrados españoles para quienes reclaman por las víctimas del franquismo. Sí, yo te digo una sola cosa, ¿no? De lo que es la óptica del periodismo. Como pasó con los 44 tripulantes del submarino a la San Juan. Para nosotros era tapa de un diario, 3 días, 4 días, una semana, después pasa página 10, después página 20 y después desaparece. Para esa mamá que tuvo un hijo en la guerra, o ese papá, o ese amigo, o ese hermano, o esa novia, esa etapa de los diarios es la de todos los días. Claro. Es la que uno se despierta y la ve siempre, desde el corazón, desde el sentimiento y de los afectos. Por eso hay que respetar esas historias. Y a veces los gobiernos especulan políticamente y no respetan esas historias, ¿no? Y eso es lo que duele. Edgardo, Esteban, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Un beso enorme, sabes mi admiración, te lo dije, que lo tuvimos en La Plata la última vez, ahí en una charla, y nada, es un placer estar hablando con ustedes. Gracias, un beso. Radio H,
Comienzo de espacio publicitario. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA, certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Los sábados de Radio H tienen a las 14 horas El Erotitango, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4, escrito y conducido por Jorge Cherner. Y desde las 15, el histórico programa de Eduardo Fabregat. Llega a Radio H, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los programas también podés verlos por Facebook Live en Radio HHM y en YouTube /Radio H con todas las letras. Las palabras más importantes del mundo empiezan por la H. Histeria. No, leíste mal. Historia. Para conocer la historia hay que empezar por la H. www.radioh.com.ar. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cuy.edu.ar o al 53 52 8000. Los viernes en Radio H no te pierdas a las 11 horas el programa de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Presencia internacional en la oreja. La agenda de los pueblos desde el centro del mundo. Y desde las 14, Gustavo Campana hace Palabra Nacional, un programa para defender la nuestra. A las 17, Arnaldo Buenaga hace La tercera edad de la década ganada. Y a las 19, Daniel López nos trae Corazón Compañero, porque música y convicciones van de la mano. Para tener toda la información del fútbol, Nicolás Natrone y el gran equipo de ida y vuelta a las 20 hablan en tu idioma. Suma tu programación a la radio, llamanos al 2068-9009 o vení a conocerla. Estamos en la Mutual Homero Mansi, Belgrano 3540, del barrio de Boedo. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail gráficamensaje@gmail.com. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, quería en este segmento unir dos cosas. Ustedes saben que el Papa Francisco dio una entrevista a Jordi Évole, un periodista español que conduce un programa los domingos que se llama Salvados. Y hay un pequeño párrafo que quería rescatar para unir con otra historia, con una historia de Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos. Dijo el Papa Francisco, entre muchas otras, la verdad que la entrevista fue absolutamente jugosa, pero lo que dijo, y yo creo que hay que leerlo o escucharlo pensando que lo dijo en España, donde la pelea es precisamente, como hablábamos con Edgardo Esteban hace unos minutos, el tema de los muertos del franquismo. En España no hubo juicios, no pasó nada.
se pactó el silencio, se pactó la desmemoria. Y en ese contexto, el Papa Francisco le dijo a Jordi Évole: hablando de desaparecidos, tengo una historia fuerte. En Argentina fueron más de 30.000 en la época de la dictadura. Me tocó de cerca eso. Siempre he defendido el derecho a la verdad sobre lo que pasó, el derecho a una sepultura digna, a encontrar los cadáveres. En Argentina se sigue haciendo. Es un derecho no solo de la familia, de la sociedad. Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo a sus muertos escondidos. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido. Palabras fuertes, las de un papa en un país como España, que tiene millares de muertos escondidos. Y a raíz de esos muertos escondidos que tiene España, quería leerles este posteo, un poco narrativo, por cierto, de Pablo Iglesias, que publicó ayer, y dice: miro por la ventana mientras el AVE avanza a toda velocidad hacia Valencia. Este viaje, que hoy no lleva más de 2 horas, lo hizo mi tía Ángeles varias veces en 1939, en camiones que accedieron a transportar a la hermana de un represaliado. Hacer ese viaje hace 80 años para ir a una cárcel era muy difícil. Mi tía sabía que iban a fusilar a su hermano. Las hermanas de aquel hombre fusilado me criaron. La foto de Ángel Santamaría, con la boina del Ejército Popular de la República, siempre ocupó un lugar especial en casa. Mi abuela y mi tía nunca dejaron de hablarme de aquel panadero socialista que formó parte de la motorizada, los muchachos socialistas que siempre acompañaban y protegían a Indalecio Prieto. Era el mayor de 6 hermanos de Vallegas. Hoy hago con mi madre el viaje a Paterna, donde van a abrir la fosa en la que parece que están los restos de mi tío y de sus compañeros. Hoy veré el muro en el que lo fusilaron. Mi tía Ángeles me contó que vio salir de la cárcel el camión en el que los trasladaban hacia el paredón. Iban esposados y fieros, dando vivas a la República. Mi tío vio a su hermana y pudo dejar caer del camión, aún esposado, su gorra. Mi tía la recogió. Fue la última vez que lo vio con vida. Pocas horas después, rota, fue a recoger sus cosas. Los nervios le hicieron no ser capaz de ver los objetos que le entregaban. Un bárbaro le dijo: está todo ahí, estúpida, vete ya sin ver si te voy a cortar el pelo. Las hermanas de mi tío murieron sin poder hacer el viaje que hacemos hoy, mi madre y yo. No pudieron enterrar los restos de su hermano con los de sus padres, y no podrán ver a su hija y a su nieto hacerlo. Esta historia es casi idéntica a la de millares de familias españolas que sufrieron la humillación de no poder enterrar ni honrar a sus muertos. Las hermanas de aquel panadero de Vallecas siempre nos hablaron de él, y mi madre hablará a sus nietos de sus madres y de su tío Ángel. Aquel hombre, poco antes de perder una guerra, le dijo a su hermana que ocurriera lo que ocurriera, siempre les quedarían los jardines de Atocha. Y de Atocha he partido hoy con mi madre a buscar sus huesos. Vivir
Bueno, vamos a continuar con el programa y vamos a darle entrada a nuestra primera columnista del día de hoy, que es la única chica que tenemos como columnista, con lo cual estamos hablando de Silvia Vilta. ¿Qué tal, Silvia? Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy nos vas a hablar del trueque. Hoy vamos a hablar del trueque, pero del trueque que tiene lugar en el conurbano profundo, en la provincia de Buenos Aires, porque este fenómeno se está en este momento encauzando desde dos perspectivas. Por un lado, una perspectiva que la caracterizan como una práctica sustentable, una práctica ecologista, y es, por ejemplo, lo que se realiza en Palermo, en la Plaza Sicilia, en la que se juntan grupos para intercambiar diferentes objetos, diferentes productos, desde esta perspectiva que te estoy comentando, que sería como una especie de práctica de reciclado. Bueno, hoy no nos vamos a referir a eso, sino al trueque que ocurre en los barrios, al que en conocemos, aquellos, al de la malaria, al de la manaria, al que se lleva adelante para parar la olla cotidianamente. Claro. Ese trueque que empezó en el año como una experiencia en la provincia de Buenos Aires en el año 95 con el famoso Club del Trueque, pero que se profundizó en el 2001 con la apertura de muchísimos nodos. En ese momento se estima que había más o menos 300.000 personas en unos 500 clubes del trueque. En esta época, con el aumento de la crisis, del desempleo, de la recesión, pudimos relevar, hablando con las diferentes organizaciones sociales referentes de los municipios, que estarían funcionando aproximadamente en unas 200 plazas en el conurbano bonaerense, con un gran crecimiento porque los lugares empiezan a abrirse, las personas empiezan a generar nuevos lugares de participación para poder intercambiar los productos como una respuesta y una alternativa de sobrevivencia y de poder llevar la comida cotidianamente a su casa. Esto te decía, bueno, desde el año 2017 hasta ahora se viene aumentando, se viene profundizando con nuevas formas, con las redes y las nuevas formas de comunicación están incidiendo, cosa que en el año 2001 no existía, por ejemplo. Claro. Los grupos de Facebook, entonces se arman grupos administrados por los encargados, las encargadas de los lugares, en los que van anticipando qué productos van a llevar para intercambiar, qué se va a ofrecer. ¿Qué tipo de productos, por ejemplo, circulan por ahí? Circulan muchísimos productos. Si vos te acercás a una plaza del trueque vas a ver mayoritariamente mujeres con mantas en el piso. Lo que se exponen en esas mantas son preferentemente prendas de vestir, calzado, objetos como billutería, algún adorno o algún juguete que ya la familia no utiliza, y esas mantas están extendidas una al lado de la otra y se van acercando a su vez las mujeres que vienen con otro tipo de productos, como por ejemplo alimentos, para realizar el intercambio. Entonces vos podés acercarte a un lugar, por ejemplo, hoy en una de las plazas se ofrecía media docena de rosquitas dulces por un producto y una docena por 2 productos. Entonces, quienes se acercaban al lugar podían acercarse y la persona que estaba ofreciendo evaluaba si ese objeto o ese producto que se estaba ofreciendo era de su necesidad para el día o no, y tomarse el tiempo de esperar a otros oferentes para ver qué intercambiar. No hay circulación de dinero en algunos, en otros se acuerda y se hace mitad objeto, mitad dinero para poder solventar, por ejemplo, me decían la carga de las SUBE, cosa que hoy poder llegar a cargar las SUBE, bueno, es una lucha cotidiana, entonces muchas veces hasta se intenta eso, poder hacer una parte del intercambio que sea en plata para poder atender esta otra necesidad. Es interesante escuchar a una de las concurrentes del día de hoy, si podemos en algún momento escuchar el audio, que llegó a la Plaza de Fiorito, bueno, buscando solucionar un problema de la cotidianeidad. Esta voz que vamos a escuchar ahora entonces es de la Plaza de Fiorito. De la Plaza de Fiorito, Vamos.
Bueno, Silvia, sos una vecina de Fiorito y hoy te acercaste para participar en el trueque. ¿Qué traes y qué venís buscando? Bueno, traigo ropa que no uso, ropa de mis nietas y busco, puede ser algo para la casa, ropa de trabajo, bolsegos de trabajo, que acá lo puedes conseguir por pocas cosas, o sea, barato, y vas viendo lo que hay. Son 2 productos, 3 productos básicos que se llamarían, los básicos serían un arroz, un fideo, un puré de tomate, un aceite, entonces uno va viendo, ¿entendés? Y lo que uno trae es ropa también y uno, si vos la querés entregar, o sea, para ayudar a otro, pedís un producto, 2 productos y así nos vamos llevando. ¿Hace cuánto que estás viniendo al trueque? Y hace un año más o menos. ¿Y qué te llevó a tener que buscar esta opción como una alternativa para conseguir lo que estás necesitando para vos y tu familia? Porque mi marido se quedó sin trabajo, yo trabajo por hora, entonces los días que no tengo trabajo, vengo acá que pues tengo la posibilidad no de ganar lo mismo que trabajando, pero me puedo llevar las cosas para la comida, cosas de limpieza. Y bueno, y algún juguete, alguna zapatilla que esté buena para mis nietas, ¿entendés? Y sirve. Bueno, muchas gracias, Silvia. No, gracias a vos. Qué bárbaro, Qué dolor que da. Qué dolor. Sandra, duele. Qué la dolor. cena duele, realmente es un recorrido que nos produce muchísima angustia, ver a las mujeres con su ropa en el piso, con los chicos alrededor y a las que van llegando con las bolsas, con los juguetes de los nietos que ya no usan, con algún collarcito, con alguna pulsera, duele muchísimo. Duele mucho cambiar zapatos por pan. Es uno de los rostros más dolorosos del ajuste, el que ya no queríamos volver a ver, el que nos remonta al 2001, a los 90, y realmente es un escenario de sumo dolor y de angustia. Qué bárbaro. Mientras hay funcionarios del gobierno que dicen que la inflación es mental. Esa frase es increíble. Esta es la contracara de lo que los funcionarios dicen, y esta es la cara de esos números del crecimiento de la pobreza, esos números que nos hablan de casi la mitad de los chicos en situación de pobreza, del crecimiento de la desocupación, del crecimiento de los despidos. Bueno, esos rostros, esos resultados son los que podemos palpar recorriendo estos lugares, estos espacios del trueque, estas plazas en las que las mujeres otra vez vuelven a estar poniendo el cuerpo para poder parar la olla todos los días. Otra vez cuando hay desempleo, cuando el varón se queda sin trabajo, la que sale a rebuscárselas de la manera que sea, sin fijarse si es humillante, si no es humillante, si es para ella, si era su destino, si no era su destino, son las minas. Son las mujeres, y poniendo en juego la solidaridad, poniendo en juego, fíjate que en estos lugares muchas veces cuando finalizado el día alguien no pudo conseguir lo que necesitaba para llegar a cocinar ese día, se crea todo un mecanismo de solidaridad con el resto de las compañeras, bueno, que ayudan de alguna manera que pueda volver a la casa con algún producto, con alguna cosa para llevar a la mesa. Entonces son lugares de resistencia, son lugares de organización popular que se van generando y que se van dando cuando el pueblo va buscando respuestas a sobrevivir, aunque todos sabemos que realmente la salida es otra, que la salida es política, y que todo esto, esta vuelta al 2001 es la que no queremos, y es la que queremos de una vez por todas derrotar como modelo y como proyecto. Silvia, te hago una pregunta a propósito de lo que estás diciendo justo en este momento. ¿La gente politiza lo que le pasa o lo naturaliza? Mira, la gente está muy abocada a
poder aprovechar al máximo ese tiempo que tienen en las plazas. Hay lugares en donde hay municipios que son amigables, por decirlo de alguna manera, en donde se les permite poder llevar adelante esta práctica. Hay otros municipios que son más hostiles y en los que tienen que cuidarse de no tener algún tipo de inspección que intente levantarles la manta que tendieron. Y en general, cuando vas charlando y cuando te van diciendo, pueden y tienen una mirada crítica de la situación actual, de la realidad social por la que están atravesando, y se puede vincular que el crecimiento y que del desempleo y que las políticas de ajuste que se están implementando son las que llevaron a que tengan que estar hoy en esta situación. Pero en general lo que podés ver en estos lugares es un clima de mucha tristeza, de mucha pesadumbre, ¿no? Y eso es complejo porque precisamente un pueblo abatido es lo que muchas veces quieren para poder hacernos creer que no es posible pensar en otras alternativas. Bueno, Silvia, la verdad que sí, es muy doloroso porque además uno escucha en la voz de esa mujer esa dignidad, ese tipo de dignidad que conocemos también, que es en realidad también una especie de máscara que uno se pone para seguir adelante, ¿no? Porque para no melancolizarse, pero también ahí se reconoce la garra femenina, ya lo hemos visto en la crisis pasada, que en ese sentido las mujeres son más inventivas y tienen menos orgullo que los varones, y me estoy acordando de Rita Segato cuando habla del patriarcado y da esa definición tan fuerte y tan precisa de que la violencia en realidad nace de la precarización de la vida, y esto nos está ocurriendo a todos, a mujeres y a varones. Bueno, gracias por el informe, Silvia. Gracias a ustedes, buena tarde. Gracias. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA, certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Inscribite en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aprende fotografía, realización audiovisual, edición y postproducción audiovisual, locución y producción radial, periodismo, y forma parte de la Producción Integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aranceles accesibles. Participando en más de un curso, tenés descuentos especiales. Comunicate al 4956-2265 mutualhomeromansi@hotmail.com o escribinos a nuestro Facebook Mutual Homero Mansi. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas.
Seguinos en Twitter y en Instagram, @Radio HH, con todas las letras. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, con el correr de los días, con el correr de los meses y ya podríamos decir con el correr de los años, años macristas, nos hemos empezado a familiarizar con una palabra que tiene un significado espantoso y que es industricidio. Ustedes saben que el 24 de marzo, mientras se desarrollaba esa enorme movilización de todos los sectores, de muchísimos sectores de la sociedad argentina, hubo un sector que se dirigió directamente al Banco Central. Fueron los empresarios nacionales para el desarrollo económico, ENAC, más creo que otras organizaciones, para pedir un nunca más económico. Ahora estamos en comunicación con Roberto Villarruel, que forma parte del ENAC. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Sandra? ¿Cómo estás? Contame un poco cómo nació esta idea y qué le fueron a pedir al Banco Central. Bueno, la idea en realidad nació desde el momento mismo. Nosotros, el ENAC es una organización política de empresarios, ¿no? Una cámara gremial, digamos, que se conformó en 2015 y desde un primer momento una de las cosas que nosotros estuvimos todos de acuerdo era en trabajar, en apoyar la lucha de los organismos de derechos humanos y la política de memoria, verdad, justicia, y fuimos con el tiempo trabajando la idea de elaborar esto del nunca más económico, que tiene que ver en realidad con elaborar una serie de consignas que, si bien el tema digamos, todo el mundo sabe, o al menos en general sabe, que uno de los objetivos de la dictadura y del terrorismo de Estado fue cambiar el modelo económico y establecer un nuevo modelo, digamos, de económico en la Argentina. Nuestra idea era empezar a clarificar algunas consignas de manera que se las apropiaran los organismos y toda la sociedad, porque además nosotros creemos que si hay algo que persiste realmente de la dictadura, más allá de algunas cosas que hoy en día estamos volviendo a ver, es justamente el gran éxito, lamentablemente, fue la instalación no solo del modelo económico, sino de una serie de consignas de sentido común en la sociedad argentina que tienen que ver con ese modelo que ellos perseguían y que nosotros creemos que nunca más deberían repetirse desde el Estado, deberían realizarse y además consolidarse si nosotros lo que queremos es un modelo de desarrollo nacional, inclusivo, soberano. Y además, por otro lado, digamos, está todo ese discurso tan penetrante en ciertos sectores, que es que si un producto es argentino está mal hecho. Todo es eso, no solo lo del producto argentino, porque eso está ligado a que lo del producto argentino, aparte de con cierto cholulismo, digamos, tiene que ver con el tema famoso del costo argentino, de que los valores, digamos que el costo, cuando se habla del costo argentino se habla del costo del salario, y entonces lo que pretende el neoliberalismo o el liberalismo es que nosotros tengamos salarios de Sumatra, digamos, de esclavitud. Entonces, detrás de los, así como está ese tema, el tema de los CEOs, digamos, esta idea de que los empresarios van a ser buenos gestores en el Estado, que fue algo que el macrismo lo hizo explícito, pero que en realidad son sentidos comunes que vienen trabajándose desde la década del 70. Claro. O sea, los CEOs en el gobierno, la industria como algo que en realidad es atrasada, o el tema del Estado, por supuesto, ni hablemos, ¿no? Claro. Achicar el Estado, agrandar la nación. Entonces nosotros lo que hicimos fue trabajar un poquito esa consigna sobre la base de referentes que en cada área trabajaron específicamente el tema de la relación entre las élites de poder económico, los grupos económicos y la dictadura y su continuidad. Entonces, en base a eso hicimos una serie de entrevistas, son 7, de cada una de ellas sacamos una consigna, y la idea es, por supuesto, utilizar ahora ese material para ir trabajando con organizaciones sociales, organizaciones políticas y, por supuesto, los organismos de derechos humanos,
un trabajo que nos parece que es el de continuidad, el de que ellos hicieron, que es trabajar un poco, así como ellos instalaron y lograron con la lucha de tantos años instalar cierta, digamos, voltear el sentido común e instalar lo que fue el terrorismo de Estado, el horror, digamos, de la dictadura, nosotros poder trabajar contra la idea de estos sentidos comunes neoliberales que fueron el sustento del terrorismo de Estado. Y como nos dijo Pietragall en una reunión que tuvimos, que de alguna manera también fueron esas consignas las que mataron a los 30.000, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente está más o menos nucleada alrededor de este movimiento? ¿Son dueños de pymes? Tenemos, el ENAC es un organismo que está creciendo, estamos haciendo mucho trabajo de crecimiento y tenemos alrededor de 200 empresas, pymes. En realidad lo único que nos une, la única consigna nuestra es toda gente que depende del mercado interno. Para nosotros no es un tema de volumen ni de cantidad de empleados, sino las empresas que dependen del trabajo, del salario de los trabajadores y del mercado interno para poder desarrollarse, y en base a eso fuimos trabajando. Nosotros somos aproximadamente, hay un activo, por supuesto, un núcleo más activo que son de 50, 60 empresarios, pero en general hoy ENAC tiene 200 miembros, pero vamos creciendo, estamos haciendo trabajos regionales en diferentes lugares del país y bueno, y estamos tratando de crecer y sumar nuevos socios activos y también gente que nos apoya. Hola, una preguntita. Hoy te quería hacer un comentario. Sergio Viñez, que es el que te habla, Robin. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Hoy en el programa de radio más escuchado de la Argentina, por Radio Mitre, decían, bueno, por lo menos arrancamos el mes con una buena noticia. Por lo menos una buena noticia. Y es que las compras que se hacen por internet en tiendas extranjeras, es decir, y que te las traen por correo hasta tu casa, que hasta ahora pagaban por una compra arriba de los $25, pagaba impuesto, eso lo han sacado y podés hacer hasta 24 compras de ese tipo sin pagar ningún impuesto. Y esa era la noticia positiva de la semana. Es decir, ni siquiera es que estamos hablando de libre empresa, sino de impulso desde el gobierno a ir en contra del mercado interno. Bueno, digamos, no debería sorprendernos. No hubo una sola medida, ni una. Nosotros siempre hacemos una especie de desafío en los medios a que busquen una medida desde que asumió este gobierno que haya favorecido a la industria nacional o al mercado interno. Ni una hubo. Así que no nos sorprende. Nosotros no estamos en contra, por supuesto, del comercio electrónico y hay un montón de... Lo que también, digamos, una de las más grandes empresas de comercio electrónico es Argentina, que es Mercado Libre, y lo que quiero decir es que no hay, obviamente acá de lo que se trata, ya sabemos, es la ausencia total del Estado, es decir, no hay regulación, no hay defensa de determinadas producciones. Hablando de los sentidos comunes que decía Sandra, la idea de que la defensa de un sector también es algo atrasado, digamos, todas las economías desarrolladas hacen defensa de sus industrias estratégicas o de algún sector determinado que es multiplicador de trabajo o lo que sea, todas, no hay ninguna de las economías llamadas, de los países llamados serios. Pero bueno, nosotros peleamos contra eso, incluso contra nuestros propios compañeros de los empresarios, o sea, los empresarios se pegaron un tiro en el pie, eso está clarísimo, ¿no? Los empresarios pymes, digamos. Sí, pero... sí, hay alguno que otro que ya empiezan a... te diría que la inmensa... En la Argentina hay 700.000 pymes y representa más o menos el 80% del trabajo y de la producción argentina. La gran mayoría en 2015 votó el cambio, digamos, entre comillas. Claro, claro. Y ahí es donde, bueno, este es el tema del sentido común que va más allá. El empresario sale de su fábrica y vuelve a su casa y se convierte en un ciudadano que consume las mismas cosas que la población en general, con una historia, además, la historia de la incertidumbre económica, etcétera. Hay un montón de factores, pero que tienen que ver con que además mira hacia arriba, porque además lo que ocurrió en los últimos años, incluso durante el gobierno kirchnerista, fue una concentración muy grande del poder de las grandes corporaciones industriales. O sea, hay muchos pymes que miran a la UIA en lugar de estar mirando hacia los sindicatos, que es donde deberían estar mirando, porque son los que
básicamente a los que ellos les venden, a los Claro. trabajadores, ¿no? ¿El 4 de abril van a estar en la calle? Sí, por supuesto. De hecho, la convocatoria del 4 fue una convocatoria de las pymes, que después la fuimos trabajando con diferentes organizaciones sindicales. Nosotros en ENAC trabajamos muy cercano a los gremios, especialmente los nucleados en la Corriente Federal de Trabajadores. Y después, bueno, vino la CGT y un poco se apropió del acto. Bueno, pero por ahí nosotros tienen suerte y se cruzan con Daer. nos vamos a cruzar. Lo que pasa es que en este momento, Sandra, hay que ser que teníamos que estar todos. Ya sé. Estamos haciendo O sea, que un vamos a esfuerzo estar que no te ahí. puedo explicar. Sí, ya sabes, pero bueno. Bueno, nunca más económico. A mí me llamó la atención la consigna porque en realidad es un núcleo. En realidad fue por esto que hicieron todo. Así que, bueno, muy buena iniciativa, Roby. Te Bueno. mando un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. Los vencedores de caseros reducen la dignidad a cero. Le abren las puertas al imperio y nuestra industria al cementerio. Se parte en dos esta nación, Buenos Aires o la Confederación, hasta que Mitre vence en Pavón, yendo al país a sangre y cañón. Resiste el gaucho, piquete sin gaucho. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. Obliga al pueblo la triple alianza a ir al Paraguay a una matanza. Al floreciente país guaraní, un talán de cuajo con bisturí. Pide Sarmiento no economizar, sangre de gaucho, carne popular. El maestro no quiere educar, por sajones nos quiere cambiar. Muerte al criollo, llega el desarrollo. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. Todo lo foráneo es civilizado, lo nuestro como tal debe ser enterrado. Todo lo foráneo es civilizado, lo nuestro como tal debe ser enterrado. Su civilización es desnaturalización. Su civilización. Vamos con el segundo columnista de hoy, que el lunes pasado no nos enganchamos, Diego Rubinsal. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo anda, Sandra? Bien, ¿vos? Bien, bien. Primero que nada, quiero felicitarte por la edición de tus contratapas. Ay, gracias. Aprovecho, mira, me das una excusa para mandar el chivo. El domingo que viene con Página 12 sale un libro que es una compilación de contratapas antimacristas, porque son las de 2016 al 2019, o sea que ahí está todo. Así que bueno, gracias, sí. Es el 6º libro de recopilación de contratapas, pero este tiene un hilo en común que creo que tiene sustancia. Y Bueno, vos vas a hablarnos Tengo las anteriores, así que los libros anteriores. Bueno, encargate Así que, bueno, vamos a comprar encargate este que está barato. Bueno. Y hoy tu tema es pobreza y desempleo. Sí, mira, en las últimas 2 semanas hubo 2 divulgaciones importantes desde el punto de vista estadístico. Yo en general cuando hago columnas de economía trato de usar la menos cantidad de números posibles porque sé que eso por ahí dificulta el entendimiento.
en algunos aspectos, en algunos temas, por ahí uno no puede evitar nombrar los números, es un poco este caso. Pero bueno, más allá de los números, también vamos a tratar de contextualizarlo un poquito. Empecemos con los números. Claro, bueno, el primero que se dio a conocer fue el tema del desempleo. Ya los números que se conocieron, lo que están marcando era algo que ya sabíamos, que es que empezamos con un proceso de crecimiento del desempleo bastante intenso. Los datos que se conocieron fueron correspondientes al último trimestre del 2018. Hay que decir de que el panorama se ha agravado desde entonces. Sí. Pero bueno, ya con los datos del 2018, fines del 2018, lo que dio es un desempleo del 9,1%, que si lo comparamos con los últimos datos que teníamos del gobierno kirchnerista, que era una desocupación cercana al 6%, uno puede ya empezar a tomar dimensión, ¿no? Porque el desempleo aumentó nada menos que 50%. Pero ese 9,1 encubre algunas cosas. Sí, porque también hay un montón de otras cosas ahí, digamos, como por ejemplo, que podemos decir, también empieza a aumentar mucho el subempleo. Claro. Que es gente que por ahí está trabajando, pero que trabaja mucho menos horas de la que quiere, digamos. Como yo, Diego. Como vos, bueno, como yo. Vos sos claro, subempleada. Yo estoy subempleada, sí. Si vos sumás el dato del desempleo, tomando como si fueran ciertos, ¿viste? Podemos entrar a discutir algunas cosas, pero bueno, tomémoslo como cierto. Los datos de desempleo, de subempleo, ya ese dato nos está dando que más del 20% de la población está teniendo problemas de empleo, lo cual es muy... Eso coincide un poco importante. más con lo que uno percibe en la calle, porque no se percibe un 9, se percibe más de un 20. Sí, y bueno, aparte de eso se suma que los que tienen empleo, los incrementos salariales van por atrás de la inflación, ¿no? Claro, Entonces, tener trabajo tampoco te garantiza que estás viviendo dignamente. Tampoco te garantiza eso. Ahora, si vos vas, como te decía, tomemos como cierto los datos del INDEC, que se pueden discutir y demás, pero bueno, tomémoslo como cierto. Ya esos datos te están mostrando que hay 5... El INDEC lo que hace es medir el desempleo en lo que se llama 31 aglomerados poblacionales. Ajá. ¿Por qué aglomerados poblacionales? Porque no es solamente que se mide una ciudad, sino a lo mejor se mide 2 ciudades que están al lado. Por ejemplo, acá yo vivo en Santa Fe, Santo Tomé, que son dos ciudades que están pegadas, bueno, se mide todo junto. De esos 31 aglomerados que mide el INDEC, ya hay 5 que superan el 10% de desocupación, que son Gran Rosario, ni más ni menos, Mar del Plata. Los dos están con 12,8%, es una cifra muy importante, y después está el conurbano bonaerense, el aglomerado San Nicolás Villa Constitución, un aglomerado en donde el tema industrial pega fuerte, y Santa Rosa La Pampa. Esos son, de acuerdo a las estadísticas oficiales, los peores lugares. Ahora, hoy hablábamos del tema del subempleo. Lo de Mar del Plata es directamente pavoroso, porque no solamente que tiene una de las tasas de desempleo más altas, sino que también tiene la tasa de desempleo de subempleo más alta, tiene 17%, es decir, que si vos sumás todo, te da que en Mar del Plata más del 40%. Más del 30% de la población tiene problemas de empleo, y eso se nota, digamos, si vos vas a la ciudad de Mar del Plata, es una cosa que se nota de una manera evidente. Bueno, ahí tiene que ver, por ejemplo, que en Mar del Plata siempre la industria textil ha tenido mucha fuerza y es uno de los sectores más agredidos. Claro, ahora la gente no solo no va, sino que no va a comprar pulóveres. Claro. ¿Te acordás el paseo a Mar del Plata? Era el fin de semana, me voy en invierno y me compro un par de suéteres. Ahora ni te vas ni te compras los suéteres. Y bueno, mira, yo estuve en verano en Mar del Plata y vos paseabas por la avenida Juan B. Justo, la tradicional avenida de los pulóveres, y veías la cantidad de locales cerrados, digamos. Claro, como en Buenos Aires, como en cualquier lugar, que ves los locales y decís, ¿esta gente con qué paga el alquiler del local? Porque la verdad que por la recaudación no puede ser, y es que están aguantando hasta que después cierran. Así es.
Y bueno, obviamente que esto implica el deterioro que se está produciendo en el mercado laboral, lo que implica es un avance de prácticas flexibilizadoras del trabajo. De hecho, como todos conocemos, el fenómeno de los rap y todas esas cosas. Sí, de los venezolanos. De los venezolanos y demás, que bueno, en parte se están dando de hecho muchas situaciones en las cuales el gobierno no pudo todavía, pero hay que recordar que es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional dentro del acuerdo. La reforma laboral. La reforma laboral, sí. El Fondo Monetario Internacional pidió 3 cosas como reformas estructurales. Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que ahora presentaron el proyecto de ley, que yo creo que no va a salir este año, pero bueno, lo presentaron. La reforma laboral y la reforma previsional. Entonces, este aumento del desempleo lo que hace es que en la práctica se generen algunas prácticas flexibilizadoras, a pesar de que no haya aprobado una ley de reforma laboral, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, ese es el panorama bastante lamentable que estamos teniendo en el mercado laboral. Y bueno, y eso también se refleja en lo otro que hablábamos, ¿no? Que la semana pasada se dieron a conocer las cifras de pobreza. Sí. Ahí también podríamos decir muchas cosas. Me parece importante un poco desmontar una falacia que se repite mucho en el discurso oficial, que es que, bueno, sí, bueno, es lamentable llegar a un 32% de pobreza. Entre paréntesis, causa mucha gracia ver a los funcionarios no ser como comentaristas de la situación y no responsables de esa política. Sí, les cayó un trueno. Pero más allá de eso, ellos lo que plantean es decir, bueno, en este momento nosotros ahora estamos hablando finales del 18, que es cuando se midió ese 32%, que en realidad hay que decir una cosa, ese 32% es un valor promedio del último semestre del 2018. Cuando vos ves los datos de fines del 2018, ya no es un 32, es un 36%. Claro. Pero bueno, saquemos eso de lado, tomemos el 32 y ellos te dicen, bueno, ahora estamos en la misma situación en cuando tomamos el gobierno, lo cual es una falacia. ¿Por qué? ¿Por qué ellos dicen eso? Bueno, porque justamente la primera medición que hizo el gobierno les dio el 32, pero esa primera medición se dio a conocer luego de un apagón estadístico en los cuales no se midió la pobreza. ¿Por qué? Porque producto de la devaluación y el ajuste que se hizo durante los primeros 6 meses del gobierno de Macri, eso aumentó la tasa de pobreza. Bueno, puede haber discusión en cuánto, pero más o menos hay un cierto consenso que aumentó entre 5 y 6 puntos la pobreza. O sea que eso quiere decir que el kirchnerismo dejó aproximadamente un 26% de pobreza, no un 32% con esta medición. Claro. Con lo cual, lo que hay que, tomando estos números, está claramente, hay una tendencia a que la pobreza aumentó alrededor de un 20% y está marcando a las claras de que hay un proceso de deterioro hacia el futuro también, ¿no? Porque por las consecuencias que está teniendo esta política. Lo que más asusta de estos números es que los funcionarios que lo dan a conocer y los funcionarios que lo comentan no lo lamentan ni advierten que van a tomar alguna medida, sino que es como que describen el arco iris, digamos, te están diciendo... No, y aparte dice que van a seguir haciendo lo mismo y más rápido. Más rápido, claro. Ahí no hay engaño posible. El que compra este paquete a esta altura es porque le gusta sufrir. Diego, pero ¿y pobreza cero? Bueno, es aspiracional. Es aspiracional. ¿Quién va a hablar de pobreza cero en serio? Es aspiracional. Vos me parece que entendiste mal el mensaje de Macri. Éramos unos cuantos que entendimos mal. Qué bárbaro. Pero yo insisto en esto, es muy duro encontrarse con estas cifras en boca de funcionarios que reiteran que las van a profundizar. Es impiadoso, es insoportable. Sí, y aparte yo, y con esto voy cerrando, digamos, hay un dato de la última estadística que ellos dan, que, viste, por ahí queda
quedó fuera del radar, digamos, de los medios y demás, porque en general, no solamente de los medios hegemónicos, que ya lo sabemos, digamos, pero de los otros también, de que por ahí, bueno, nos concentramos mucho en el número, ¿no? Es decir, bueno, tanto pobre. Pero hay otro dato que es tan importante como ese, que es lo que en economía se llama la brecha de la pobreza. ¿Qué es la brecha de la pobreza? Es cuánto le falta a los que son catalogados como pobres para poder salir de la pobreza, cuánto ingreso monetario le falta. En la anterior medición del INDEC, siempre basándonos en los datos que ellos dan, en los datos oficiales, para el ingreso promedio le faltaba un 35% para llegar a superar la línea de pobreza. Ahora le falta 40%. Es decir, no solamente hay más pobres, sino que están más lejos de llegar a esa línea que define quién es pobre y quién es no pobre, lo cual lo que nos está marcando es que no solamente sube cantidad de pobres, sino que también sube la profundidad de la pobreza. Bueno, alguna vez nos harás alguna columna optimista, pero bueno, te toca economía, Diego, así que ya estamos acostumbrados a este tipo de pobre, ¿no? Vos también, porque te debe gustar la economía. Para hacer pero esta sí. columna me puse la nariz de payaso, lo que pasa es que no sale porque es radio esto. Bueno, te agradecemos mucho y no sé qué más decir, porque la verdad que es desolador. Es un panorama complejo, pero bueno, yo siempre planteo un poco en las charlas y demás que en el 2003 el panorama también era desolador. Sí, hay que pensar en votar bien en octubre. Y bueno, yo creo que hay que seguir adelante con, como decía un italiano muy famoso, con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Muy buen cierre. Hasta el lunes, Diego. Hasta el lunes. Chao. Un abrazo. Chao. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto. Liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA. Certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Los sábados de Radio H tienen a las 14 horas El Erotitango, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4, escrito y conducido por Jorge Cherner. Y desde las 15, el histórico programa de Eduardo Fabregat. Llega a Radio H, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los programas también podés verlos por Facebook Live en Radio HHM y en YouTube /Radio H con todas las letras. Las palabras más importantes del mundo empiezan por la H. Histeria. No, leíste mal. Historia. Para conocer la historia hay que empezar por la H. www.radioh.com.ar. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail
gráficamensaje@gmail.com. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, y vamos a darle entrada a nuestro tercer y último columnista del día de hoy, Jorge Elbaum. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. Bien, ¿y vos? Y aquí estamos. ¿Descansado? En una batalla cultural. No, estoy descansado. Descansado, por eso, descansado. Sí, Estoy me imaginaba. descansado. Bueno, vamos a hablar de un tal D'Alessio, que no sabemos si es doble, triple, cuádruple agente, si es orgánico, si es inorgánico, pero parece que tiene vínculos con la Embajada de Estados Unidos. Sí, efectivamente, ya a esta altura más que parece, ¿no? Ujú. Es claramente que sus terminales originales, como la de muchos otros que están en el gobierno, que no se dedican solamente al espionaje, podemos ver que sus terminales y sus cables están directamente vía la embajada de ese país en la Argentina, ¿no? Ujú. Que es algo así como el Ministerio de Relaciones Exteriores de un país de ocupación. Bueno, la realidad es que llegaron en el 2015, como bien dice Noam Chomsky, han dado rienda suelta a su impronta imperial, que está en la génesis, en la génesis de la conformación de Estados Unidos, y que requiere, Ujú. necesita, le es imprescindible continuar con esos mecanismos. Y por supuesto hay momentos en la historia de cada uno de los países en los que les es más fácil hacerlo porque le dejan lugar, porque habilitan a sujetos como D'Alessio a tener un nivel de impunidad enorme, que se ve indudablemente en cómo se manejaba, ¿no? Claro. Uno escucha, uno le parece muy increíble que un tipo que se dedique a esas cosas tenga tal nivel de poco cuidado, y sin embargo, bueno, esto Es está justamente por directamente- eso. Claro, es directamente proporcional a su nivel de impunidad. Ahora, tampoco es una cuestión, porque nosotros, digamos, Trump tiene sus características, pero esto ha sido una constante, como bien dice Chomsky, o me imagino que dice Chomsky, en gobiernos republicanos, en gobiernos demócratas. Hay algo en la génesis misma de ese país que lo hace creer, bueno, es esa idea de supremacía que tiene Estados Unidos. Sí, por el sobre los destino demás manifiesto. países, claro, claro. Hay una cosa que está en su nacimiento, que Sergio, que ahí está en la mesa, que es historiador, también lo puede relevar desde otra perspectiva, pero efectivamente hay algo de autocreencia, de destino manifiesto, que tiene algo que ver con las lógicas migratorias que tuvo de algunas sectas protestantes originales, que se creyeron también que estaban de alguna manera nominadas por Dios para construir una sociedad nueva, etcétera, etcétera, y que bueno, se la imponen al resto de la humanidad. Bueno, por supuesto eso, que hay Jorge, Sí, ¿cómo perdón. estás? Por eso nunca le pusieron nombre, siempre es Estados Unidos, es decir, siempre dispuestos a unir más estados, pero no tienen un nombre. Sí, efectivamente, sí, hay algo ahí porque vos tenés Brasil, que es Estados Unidos de Brasil, México, que es Estados Unidos de México, Claro. efectivamente. Ellos son Estados Unidos a la fuerza, como es el caso claramente de muchos estados, y sobre todo el último, que es Puerto Rico, ¿no? Que el estado número 50, que es de un nivel de violencia a su adscripción o incorporación forzada, porque además tienen derechos diferenciados. La gente no lo sabe, pero los puertorriqueños son un estado que no tienen la posibilidad ciudadana equiparable al resto de los 49 estados. Claro, son como Kelpers. Sí, son en vez de ser ciudadanos de tercera, son de segunda. Sí, Ujú. pero bueno, la realidad es que yo creo, volviendo a lo micro, Sí. la gente tiene que entender este vínculo entre un personaje aparentemente pequeño que nos hace ver la punta de un iceberg mucho más profundo, y que tiene que ver con el rol de Estados Unidos en lo que ellos disponen como el patio trasero, y efectivamente tiene matices según si están demócratas o republicanos, y después ha habido excepciones, ¿no? Probablemente en el siglo XX 2 excepciones, una de ellas ha sido Carter, y la otra, si no me equivoco, Eisenhower, que han tenido, digamos, que han sido cuestionadores del núcleo duro, ¿no? De lo que ellos llaman el deep power, ¿no? Ujú.
se han enfrentado, pero en general es muy difícil sacarse del pie de esa búsqueda desesperada por apropiarse de recursos humanos de otros países, de controlarlos y de lograr que élites de otros países, como en este caso, por ejemplo, la Argentina, se pongan al servicio de sus intereses. Ahora, uno ve la escena venezolana en este momento y escucha las declaraciones de algunos funcionarios de primer rango de Estados Unidos, no sé si fue el propio presidente o el vicepresidente el que dijo que Rusia debe retirar sus bases, sus aviones de Venezuela, realmente como con una seguridad de que son los tutores y de que tienen algún derecho para decidir eso. Mi pregunta tiene que ver, ¿están ya en una lucha por la hegemonía norteamericana que está perdida o no? No, la realidad es que, bueno, todos los analistas más rigurosos lo que muestran es, primero volviendo un poquito para atrás a tu pregunta, Sandra, la realidad es que es gracioso que Estados Unidos diga eso cuando es el país que tiene 200 bases en distintas partes del mundo, en los 5 continentes. Por eso, Es el único país, por supuesto. Pero ellos pueden, lo que no pueden son los otros, por eso es el mundo, no quieren un mundo multipolar, quieren seguir siendo ellos los que decidan quién corta la torta. Bueno, esto es claramente un cambio que se expresa desde hace muchos años. Cuando la URSS puso los misiles en Cuba sucedió algo parecido, digamos, ¿no? Y tenemos que decirlo, gracias a que puso esos misiles, logró garantizarse la no invasión de Cuba por parte de Estados Unidos. Lo sacó con la condición de que si invadían Cuba los ponían en Alaska, enfrente de Alaska, ¿no? En el estrecho de Bering, que era más o menos algo similar con llegada a los Estados Unidos. La realidad es que, bueno, lo que está pasando es que se le reveran en lo que ellos creen que es su patio trasero, les parece desesperante, no soportan que un país de criollos, negros, liderados desde 20 años atrás por Chávez, que se les pare de manos, y es un desafío a su impronta cultural también, no solamente a un tema geopolítico, digamos. Alguien le está diciendo que no, le está diciendo que no en algo que ellos descontaban que era suyo, que son las reservas petroleras de Venezuela. Bueno, ahora ha pasado algo en ese continente llamado América Latina, empezó, insisto, en el 59 a suceder lo que sucede, y bueno, y ahora ya otro karma, si se quiere, un poco más desafiante, porque Venezuela no solamente tiene unas fuerzas armadas conformadas a imagen y semejanza de un comandante revolucionario, sino que hay 1 millón de personas en las milicias, y eso realmente es algo insoportable para el imperio. Bueno, nos dejas pensando. Gracias, Jorge. No, de nada, les mando un abrazo y beso según corresponda. Chao, bueno, chao. El beso para mí. Sí, por supuesto. Chao. Pero qué mimoso. Bueno, vamos a... Muy interesante esto, ¿eh? Sí, volver a hablar, la palabra imperio había pasado de moda. Había pasado de moda, pero se la volvieron a ganar. Sí. Bueno, nos quedan 7 minutos. Vamos a dar violentamente vuelta a la página y vamos a comentar un texto de John Berger. ¿Conocen a John Berger? Un escritor británico maravilloso que habla del deseo sexual. Por eso yo dije, cambiamos violentamente y agradablemente la página, porque venimos de hablar del imperio y ahora vamos a hablar del deseo sexual. No sé qué te parece a vos, Viñeski. Que el imperio tiene una... Bueno, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para todo, pero les voy tirando unos tips y les prometemos que el lunes que viene hacemos con tiempo un peloteo. Le hace esta palabra sin ningún tipo de ánimo erótico. Bueno, estos son unos apuntes de Berger que me parece que son muy profundos, muy intensos y muy interesantes. El deseo sexual, dice, si es recíproco, origina un complot de 2 personas que hace frente al resto de los complots que hay en el mundo. Es una conspiración de 2.
El plan es ofrecer al otro un respiro ante el dolor del mundo. No la felicidad, sino un descanso físico ante la enorme responsabilidad de los cuerpos hacia el dolor. Qué lindo, ¿no? Con eso se debe levantar mina, ¿no? Berger, no te quepa duda, pero no le hacía falta todo esto porque era un hombre maravillosamente hermoso. Continuaba. En todo deseo hay tanta compasión como apetito. Sea cual fuera la proporción, las dos cosas se ensartan juntas. El deseo es inconcebible sin una herida. Si hubiera alguien sin heridas en este mundo, viviría sin deseo. El anhelo, no, me confundí, el deseo anhela. El deseo anhela proteger al cuerpo deseado de la tragedia que encarna y lo que es más, se cree capaz. La conspiración consiste en crear juntos un espacio, un lugar necesariamente temporal para eximirse de la herida incurable de la carne. Ese lugar es el interior del otro cuerpo. La conspiración consiste en deslizarse al interior del otro, allí donde no se les puede encontrar. El deseo es un intercambio de escondites. Es maravilloso, es hermoso. Así que alguien sin heridas no podría Alguien desear. sin heridas, probablemente, dice Berger, no sentiría deseo. Para sentir el deseo, según él, habría que ver qué dicen Freud y todos estos que, Lacan y todos estos que se han ocupado. A mí de Lacan, la frase que más me gusta es esa que dice que amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Me siento tan disculpada cuando escucho esa frase. Dar lo que no se tiene a quien no es. Claro, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Estamos enganchando con lo que hablábamos la semana pasada. Amar es dar lo que no soy, pero vos crees que soy, a quien yo creo que sos, que no sos, ¿no? Y estos apuntes de John Berger, novelista, poeta, pintor, sobre este vínculo entre la herida y el deseo, esta idea de conspiración, ¿no? Porque estamos acostumbrados siempre a escuchar hablar del deseo, del cuerpo, de la carne, bajo un código porno, como si todo se redujera a la lógica del burdel. Sí, o consumo. O consumo, ¿no? A ver cuánta carne consumís esta semana, ¿no? Y hay otras maneras de hablar sobre esto que nos interesa a todos, y que es lo que vamos a proponer hacer un poquitito en cada programa, para llevar estas discusiones a un nivel que a ustedes les interesen, porque estoy segura que si escuchan hablar de estos temas en algunos otros programas donde así llenos de esa cosa chabacana, de tinelesca, digamos, no les causa gracia ni interés, y sin embargo sí estamos atravesados por una constante insatisfacción que no tiene solución. Hay muchas cosas que no tienen solución, como esa herida de la que nos habla Berger, y que pueden tener posiblemente un descanso temporal cuando efectivamente uno encuentra con quién complotarse y con quién llenar un ratito esa herida. Bueno, con estas ideas tan inspiradoras, creo yo, ¿no? Sergio está suspirando acá, un poquito. Buscando refugios. Con estas ideas tan inspiradoras, nos despedimos de ustedes hasta el lunes que viene a las 3 de la tarde, acá en Radio H. Chao.
aunque te sientas mal, si no hay amor, que no haya nada, entonces, alma mía,